Listo. Entonces, como les contaba la semana pasada, les hice como un recuento de cuáles son esos 7 pasos que contiene la guía. Y hoy vamos a ver cómo desde el proyecto en el que estamos trabajando, hemos desarrollado ya el paso uno y el paso 2. El paso uno es entender la oferta de la naturaleza en la ciudad y el paso 2 es entender cuáles son las necesidades de soluciones basadas en la naturaleza en la ciudad. Siguiente. Entonces, como les decía, bueno, la pregunta guía en el paso uno, que es entender esa oferta y oportunidades de naturaleza en la ciudad, la pregunta guía es dónde se encuentran las áreas de naturaleza disponibles en los espacios urbanos, periurbanos. Entonces, aquí en este ejemplo que es el norte de Bogotá, hacia Chía, Cajicá, que todo es toda una conurbación, aquí vemos varios espacios que se evidencian como una oferta, ¿no? Todos esos espacios que son verdes, esas cuadrículas que ustedes pueden ver ahí, más al fondo se puede ver unos lagos, también por ahí pasa un río, que me parece que es el río Bogotá, entonces, la anterior. Entonces, lo primero es poder entender la ciudad en ese contexto de paisaje, entendiendo cuáles son esa oferta de espacios, no importa cuál sea su carácter legal, su propiedad, porque esto se puede hacer tanto en espacio público como en espacio privado, pero es entender dónde está esa oferta natural. Y obviamente esto va a depender de la ciudad. Hay ciudades, como lo vamos a ver en nuestro ejemplo hoy, donde la oferta es muy reducida porque están completamente urbanizadas, y otras ciudades que están en crecimiento donde esta oferta es mucho más notoria, sobre todo cuando se ve desde una foto aérea o desde Google Maps. Entonces vamos con la siguiente. Más concretamente, ¿a qué nos referimos con esa oferta? O sea, ¿cómo podemos leerla? ¿Cómo podemos buscarla? Obviamente una aproximación, y esto ya Cristina nos va a dar todos los detalles de cómo lo hemos venido nosotros haciendo en el proyecto, pero a esa oferta le estamos poniendo unos nombres para podernos aproximar a ella. Entonces, desde la guía se propone esta siguiente lista de posibles espacios que pueden ser esa oferta. Entonces, tenemos áreas protegidas, tenemos suelos de protección por riesgo, áreas estratégicas de conservación de especies endémicas, áreas de conectividad existente, oportunidades para la conectividad ecológica, cuencas abastecedoras, rondas hídricas, humedales, otros cuerpos de agua, zonas con función amortiguadora, espacio público, parques, plazas, jardines, arbolado urbano, sesiones urbanísticas, y las áreas privadas. Entonces, como vemos, aquí hay una colección de diferentes tamaños de áreas que se pueden encontrar en la ciudad, que pueden ir de lo más chiquito, que pueden ser jardines, plazas, parques, a áreas protegidas. Siguiente, por favor. Y esta infografía, yo creo que pasemos un momentico un tiempo en esta infografía como para entender aquí qué es lo que hay. Entonces, como les decía en la clase pasada, estamos hablando de diferentes tipos de tipologías que se pueden encontrar en una ciudad. Entonces, por ejemplo, lo que se refiere aquí a áreas protegidas son zonas neurálgicas de alto valor en términos de biodiversidad que actúan como centros de infraestructura verde, tales como las áreas protegidas. Luego encontramos zonas que tengan cuerpos hídricos, zonas neurálgicas fuera de las áreas protegidas que albergan ecosistemas sanos, que no solamente son cuerpos hídricos, pero son otros cuerpos o ecosistemas que están conservados. También tenemos hábitats restaurados y o renaturalizados que ayudan a reconectar o mejorar las zonas naturales existentes en una pradera de flores silvestres. También tenemos elementos naturales que sirven como puntos de enlace o corredores para la fauna silvestre, pequeños cursos fluviales, humedales, cercas vivas, rondas hídricas o franjas de bosque. También tenemos elementos artificiales que mejoran los servicios ecosistémicos o ayudan al movimiento de la fauna silvestre y los pasos elevados para la fauna silvestre o los tejados verdes. Aquí, por ejemplo, en la parte inferior derecha de la infografía, ahí se puede ver ese paso de fauna que según entendemos y nos han contado en el IDU ya lo están pensando
para la zona norte de la ciudad. También tenemos zonas de amortiguamiento gestionadas de forma sostenible que ayudan a mejorar la calidad ecológica general y la permeabilidad del paisaje a la biodiversidad, por ejemplo, los sistemas silvopastoriles y agroforestales. Y finalmente tenemos zonas multifuncionales donde coexisten diferentes usos del suelo, compatibles que en un esfuerzo conjunto pueden crear combinaciones de gestión del suelo que favorecen la multiplicidad de uso del suelo en la misma zona espacial, por ejemplo, la producción de alimentos, el ocio y la conservación de la biodiversidad. Esto es tomado, esta infografía no la hice yo, la adapté de una infografía que tiene la infraestructura verde. Entonces acá sí nos dan varios ejemplos de cómo esas zonas alimentan, pueden alimentar potencialmente las soluciones basadas en la naturaleza en la ciudad. Siguiente. Y ahora vamos a pasar al paso 2. Entonces, el paso 2, buscamos, como les decía inicialmente, entender cuáles son las necesidades de la ciudad en términos de soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, vamos a ver que esas necesidades tienen muchas formas, muchas caras, como las siguientes. Esto lo mostraba también la semana pasada. Entonces, vemos aquí una ciudad que está creciendo sobre el bosque. Aquí vemos que ya la frontera es súper evidente y con una gran probabilidad de que la ciudad siga creciendo y que para que crezca se tale el bosque, entonces que genere deforestación. Entonces acá vemos una necesidad y es cómo las ciudades pueden crecer sin ir en detrimento de la biodiversidad que la rodea. Y acá veíamos una forma de solución que es el Sendero Transcarioca en Río de Janeiro, donde crearon un parque nacional alrededor de la ciudad que conecta 400 kilómetros de senderos de áreas protegidas y de turismo local. Siguiente. Siguiente, por favor. Ya. Tenemos aquí otro ejemplo de desafío urbano. No, el anterior. No. Se fue. Eso. Tenemos aquí otro ejemplo de desafío urbano, que son los deslizamientos y las avalanchas, que como lo veíamos, este fue en el caso de Mocoa, y vemos también que la solución puede ser zonas o áreas conservadas en la misma ciudad que impidan y que frenen el deslizamiento. Siguiente. Y vemos otro ejemplo de desafío que también lo veíamos la semana pasada, que es la contaminación del aire, la contaminación auditiva, y que como solución podemos generar barreras naturales para frenar el ruido y también para reducir la contaminación. Siguiente. Entonces lo que se propone desde la guía es entender todo eso espacialmente en la ciudad donde se está dando. Entonces lo que se propone desde la guía en el paso 2 es analizar los diferentes sectores, entonces sector agua, sector ambiente, sector salud, sector infraestructura, gestión del riesgo, la parte social y entender cuáles son las necesidades que tiene la ciudad desde una perspectiva espacial, es decir, en dónde se encuentran esas zonas en la ciudad que necesitan una solución basada en la naturaleza para, por ejemplo, reducir las inundaciones o para reducir el riesgo de avalanchas o para reducir la pérdida de hábitat, por ejemplo, para reducir islas de calor o también, por ejemplo, para reducir eventos climáticos extremos. Entonces, lo que queremos con ese paso 2 es espacializar todos esos potenciales desafíos o esos desafíos que tiene la ciudad que potencialmente pueden tener solución o se pueden resolver de alguna forma a través de las soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, como resultado, siguiente. Entonces, antes del resultado, ¿qué necesitamos para ejecutar los pasos 1 y 2 de la guía? Entonces, primero necesitamos a un especialista en análisis de información geográfica y ojalá con experiencia en planificación urbana. Ya van a conocer a nuestra especialista. Y necesitamos un tiempo estimado de más o menos 2 a 3 meses para poder conseguir la información, para poderla procesar. Obviamente, la calidad y el tipo de información que existe depende de la ciudad.
Sin embargo, también lo que vamos a ver en este curso es que con la información que se puede conseguir de Google Maps también se puede tener una aproximación, así la ciudad tenga poca información disponible. Siguiente. Entonces, este es uno de nuestros ejemplos del paso 1, que es la oferta en la ciudad de Soacha. Ya Cristina nos va a hablar con mucho más detalle sobre este mapa. Siguiente. Entonces, ese es uno de nuestros productos principales del paso 1. Entonces, como resultados vamos a tener en el paso 1 un mapa con la oferta natural de la ciudad a nivel urbano, periurbano y regional. Y también vamos a tener un documento narrativo que nos explique de dónde se recogió la información para poder generar ese mapa. Y en el paso 2 vamos a tener como resultado un mapa con las necesidades para soluciones basadas en la naturaleza, identificadas también en las mismas escalas, urbana, periurbana y regional, y un documento narrativo. Siguiente. Entonces, con esto, y para que Cristina nos navegue y nos cuente cómo lo hemos hecho en el proyecto, le voy a dar la palabra, pero antes la voy a presentar. María Cristina Franco trabaja en el equipo, trabaja con nosotros en el grupo HTM, ella es ingeniera forestal, es magíster en medio ambiente y desarrollo en la Universidad Nacional en Medellín, y es especialista en medio ambiente y geoinformática de la Universidad de Antioquia. Tiene mucha experiencia en procesos de planificación, ordenamiento territorial, definición de áreas protegidas y su manejo, aplicación de sistemas de información geográfica como base para la articulación y análisis de variables ambientales y sociales. Y actualmente nuestra analista espacial. Entonces, te doy la palabra, María Cristina, para que por favor nos cuentes el trabajo que hemos venido desarrollando para llevar a cabo y traer a la luz estos mapas del paso 1 y el paso 2. Buenos días para todos. Espero pues que hoy sea un día muy especial donde todos aprendamos, no solo de Cristina Franco, sino yo de ustedes también. Bueno, les voy a compartir. Les pido disculpas, pero es que mi cámara no me funciona. No sé qué le pasa acá. Esperen un minutico. Bueno, ahí sí están viendo mi pantalla. Sí, Sí, perfecto, Cris. Cris. Tienes que darle presentación abajo y listo. Ahí está, ¿cierto? Bueno, No, entonces, como les se te cerró la ¿sí? presentación. Sí, Ay, esperen. tienes que volver a compartir y le pones como la pantallita ahí de proyectar y listo. Si necesitas colaboración me dices y yo te la puedo presentar. Ahí sí. Sí, y abajo, Bueno, abajo, preséntala tú, Andrés, para ya no complicarme la vida aquí. porque si quieres sencillamente puedes poner abajo a la izquierda, ahí, perdóname, en la derecha donde está, exacto, ya estás proyectando, perfecto. Bueno, entonces hoy vamos a hablar pues del paso 1 Dale, y el paso número 2. pero no te proyecta, dale clic, como una presentación normal de PowerPoint. Ahí la que tenía, la que estabas mostrándome ahorita. Abajo de soluciones basadas en la naturaleza para la residencia urbana en Colombia, tienes como en grisecito, hay una pantallita y ahí le das clic. Espérate si quieres, yo te la presento. Dame un momento. Sí, dale, porque no entiendo qué pasa aquí. Y mi asistente en presentaciones técnicas está en vacaciones. Ujú. Espérate porque como lo estoy grabando me dice que no me deja. Listo. Permíteme un momento, ya la encontré, ya la tengo acá.
Discúlpenme ustedes, señores, un momento, mientras lo logro acá proyectar. Ya, encontré. Mira acá. Listo. Bueno, entonces, ahora sí demos inicio a esta charla. Hay que ir como pensando también los que no son de Colombia, porque esto está muy enfocado a dos estudios de caso, que son la ciudad de Soacha en Cundinamarca y el municipio de La Ceja en Antioquia. Entonces, parte de toda la presentación la vamos a estar enfocando en estas dos localidades o territorios, pero es bueno que las personas que no son de Colombia vayan como haciendo una articulación con lo que en su país o en su territorio es como el símil con estas ideas que vamos a... hay una cosa muy importante para analizar la oferta y las necesidades de las ciudades o de los contextos urbanos y periurbanos, y es la escala. Por eso viene acá estas figuritas del 1 al 9, que pueden ser más, pueden ser menos, eso de acuerdo pues como al detalle que se vaya a trabajar, pero hay una cosa clave y es la primera escala, es el sujeto como tal. Cómo ve, cómo percibe su ambiente, desde la casa, desde el barrio, desde la manzana, desde la comuna. Entonces esa percepción que tiene el individuo frente al territorio es la que también permite describir, localizar, diagnosticar esa oferta para la integración de soluciones basadas en la naturaleza. Luego, cuando el individuo ya percibe toda esa condición o toda todos esos recursos que nos brinda la naturaleza, desde la casa puede empezar a actuar. No es que tengamos que esperar a que nos diga la institucionalidad, mira la oferta que tenemos, hay que cuidarla, hay que generar acciones frente a ella, pues es algo muy del individuo y de su hábitat inmediata que pueden generarse todas estas soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, por eso enfocamos todo en el individuo, luego el hábitat inmediato, ahora sí el barrio. Ahí podemos ver la comuna centro del municipio de Soacha, que es la número 4, luego esa comuna, cómo se articula, cómo se integra con todo el perímetro urbano de cualquier municipio, ¿cierto? Pero aquí hay que tener claridad en que muchas veces esos perímetros urbanos ya están desbordados, ¿cierto? Entonces a veces hay unos instrumentos que ahora los vamos a ver, que se quedan corticos al explicar esas dinámicas que se viven allí, pero no podemos dejar de visualizarlas y dejar de tenerlas en cuenta al momento de definir una oferta y unas necesidades desde la integración de las soluciones basadas en la naturaleza. Entonces ahí vemos pues el perímetro de Soacha, luego vemos el municipio, luego el departamento de Cundinamarca y cómo todas esas acciones nos ayudan a conservar y a permitir la coexistencia de toda la biodiversidad. Pues siempre hablamos de que Colombia es un país megadiverso, entonces cómo esas acciones a partir del individuo que se van concentrando ya después en una relación más socioeconómica, más del territorio, nos llevan a conservar esa megabiodiversidad. Y eso cómo aporta pues a nivel mundial en cada uno de estos aspectos. Entonces, dale, André. Entonces, recordemos que hay un aspecto súper importante en todo lo que hay que revisar de la oferta y las necesidades, y es esa articulación. No podemos ver el individuo aislado del barrio, de la comuna, de todos esos que son divisiones administrativas, pero la oferta natural es otra cosa, trasciende esos límites. Entonces no podemos dejar de articular cada uno de estos factores.
Aquí vemos pues como una integración regional del municipio de La Ceja, cómo se han identificado, y ahorita lo vamos a ver, esa oferta al interior del perímetro urbano, pero cómo esa oferta está relacionada con todo un contexto regional, como son las áreas protegidas. Muy pocas ciudades tienen áreas protegidas en su interior, pues, o en su contexto urbano. La mayoría son áreas, como decía Caro ahora, más grandes en un contexto muy rural. Entonces, aquí, por ejemplo, La Ceja tiene una particularidad y es que esas zonas están como un borde protegiendo de alguna manera esa zona rural, pero todavía no se ha configurado, pues como, pero está el área protegida y el objetivo es que la ciudad no llegue hasta los cerros, que estos son, en este caso, esa figura o esa línea que ustedes ven ahí con una transparencia, pues son el Distrito de Manejo Integrado Cerros de San Nicolás. Entonces, ¿cómo relacionamos todas esas figuras de protección, toda esa oferta, no solo a nivel urbano, sino también cómo trasciende la frontera hacia lo rural? Dale, Caro. André, que es la que me está pasando en las diapositivas. Pásala, por favor. Entonces, acá empieza un concepto muy importante que tiene mucho que ver con las soluciones basadas en la naturaleza, pero como les decía ahora, todo puede nacer desde el individuo. No hay que esperar un instrumento para generar una solución. Entonces está la planificación y está el ordenamiento y la ordenación, que esa es una tarea con la que van a quedar. ¿Qué diferencia hay entre ordenamiento y ordenación? Cuando se da o se presenta esa disyuntiva. ¿Por qué se dice que hay planes de ordenación y manejo de cuencas y por qué se habla de planes de ordenamiento territorial? Esa es una tarita con la que digan planificación. Entonces constituye una herramienta a través de la cual es posible ordenar y darle una ordenación al territorio. Es dinámico, la planificación es dinámica porque donde hay seres humanos, todo es dinámico. No podemos pensar una transformación que no hayan transformaciones. Todo va a transformar, pero para bien o para mal. Es ahí donde tenemos que tener claro hacia dónde, cuál es el objetivo de lo que queremos y cómo es esa integración de esas soluciones para mejorar las condiciones en nuestro entorno inmediato inicialmente y luego trascender. Hay una definición de ordenamiento, no me la pases, que la traje a colación porque hablan de colocar cada cosa en su lugar y cada espacio geográfico para múltiples cosas. Entonces, cuando hablaba Carolina ahora de la multifuncionalidad, ¿cómo podemos lograr que espacios o que áreas urbanas donde la concentración de la población es tanta, entramos en un caso como Soacha, que es muy denso poblacionalmente, cómo podemos lograr en esos pequeños espacios que hay una multifuncionalidad a través de estas soluciones? ¿Cómo podemos lograr mayor funcionalidad en un espacio menor? Entonces, por eso traía pues como esa definición de Delgado sobre el ordenamiento. Dale. Aquí es muy importante tener en cuenta la escala y por eso fue como la primera diapositiva que les traía en la presentación, porque cuando empezamos a mirar las comunas, los barrios en sí, el municipio, entonces todos tienen unos instrumentos para que ese ordenamiento se pueda dar a través de la planificación en el tiempo. Entonces tenemos los planes de ordenamiento territorial, que para Colombia pues están ligados a la ley 388. Están los planes de ordenación y manejo de cuencas, que ya trascienden la municipalidad y a veces hasta los departamentos, son una escala mucho mayor, que nos permiten pues como hacer una configuración, pero los PONCAS sí están asociados a un recurso natural, no al ordenamiento del territorio como tal, sino a un recurso. Entonces, cómo todos esos instrumentos nos van permitiendo y cuando se generan, nos dan un estado de cómo están los recursos en determinado espacio geográfico. Y eso también, cuando hablábamos de encontrar esa oferta, no es que empezamos desde cero, porque ya hay muchos instrumentos que de alguna manera me están mostrando a mí cómo es esa oferta, cómo tengo la oferta en el territorio, qué instrumentos me han identificado algunos elementos en ese territorio que tienen una importancia, ya sea para la conservación de la biodiversidad
y un concepto que no es muy nuevo, pues, pero sí nos está rondando mucho la cabeza últimamente, y son los servicios ecosistémicos. ¿Cómo puedo lograr yo que en una ciudad, que en un espacio urbanizado, me puedan estar contribuyendo a un déficit habitacional que de alguna manera muchas ciudades lo tienen, pero a la vez me estén aportando a unos servicios ecosistémicos? Entonces yo no parto de cero cuando digo debo encontrar una oferta natural de espacios naturales y seminaturales en mi entorno. En la planificación hay un pequeño vacío, pues, digámoslo así, es que nos enfocamos mucho en lo público. ¿Dónde están todos esos espacios públicos que lo puedo aprovechar? Pero una de las ventajas que tienen las soluciones basadas en la naturaleza, como lo decía Carolina ahora, es que no importa esa tenencia de esos espacios. Pueden ser públicos, pueden ser privados, pero allí se pueden implementar esas soluciones basadas en la naturaleza. Y de alguna manera están siendo complementarias a esas estructuras de mayor escala. Entonces, por eso no podemos olvidar que ya hay unos instrumentos que llevan años que se están generando, algunos con unas actualizaciones, otros se han quedado retrógrados ahí y no se ha exigido que se cumpla porque esos tienen unos plazos, algunos son de 4 años, otros de 5, pero siempre están ahí. Cuando tenemos estos instrumentos, pues también hay unos que los materializan. Por ejemplo, un plan de ordenamiento territorial en sí, está el librito y están los mapas, está toda la cartografía, están esos sitios de importancia. Algunos POT tienen una estructura ecológica principal y entonces estas soluciones basadas en la naturaleza entran a ser complementarias, pero ¿quién lo materializa? ¿Cómo se puede materializar eso que está en un mapa? Y son a través de los planes de desarrollo que están formulados en cada plan de gobierno. En el caso de las corporaciones autónomas están los planes de gestión ambiental, que son por ¿cuántos años? Bueno, hay planes quinquenales de 5 y habrán otros que tienen otros periodos a través del tiempo, pero son todos esos instrumentos que materializan eso que está plasmado en otro documento que tiene como fin determinar en el espacio geográfico cómo hacer un uso adecuado de él y cómo de alguna manera lograr esa multifuncionalidad, porque sabemos pues que todo el tiempo el suelo es más escaso y hay especies que requieren mucho más espacio que los seres humanos para vivir. Entonces no podemos ser egoístas y pensar solo en nosotros, tenemos también que pensar en eso. Y hay un instrumento muy bonito que en Soacha pues no se encontró un CIMAP, pues un sistema local de áreas protegidas. Por eso traigo ahí pues como esa imagen del sistema municipal de áreas protegidas de Carolina del Príncipe, pero cada municipio debería tener un sistema local de áreas protegidas. Debería, ese es el deber ser, pero si lo logramos, no todos los municipios lo logran concebir como tal. Y otros los conciben, pero no los sancionan o no los materializan con un acuerdo. Y si no los materializan con un acuerdo, pues no tienen un vínculo dentro de los planes de ordenamiento territorial. No son vinculantes dentro de los planes de ordenamiento territorial para que sean parte de esa estructura ecológica principal. Entonces, miren que un sinnúmero, y eso pues que acá les traigo a colación unos pocos, son muchos otros. Y todos van generando cartografía, todos van generando planes de acción, todos van evidenciando y en muchos casos proyecto tras proyecto, instrumento tras instrumento, evidencian puntos símiles, o sea, que hay una importancia y una relevancia en ciertos puntos estratégicos. Entonces, ahí también hay que poner como la mirada y empezar a pensar cómo lograr materializarlos, cómo conservarlos a través del tiempo y no perder esa oferta natural. Y ahorita me miraba ahí en los comentarios, nos preguntaban que si, bueno, ustedes tienen una tarea y es la guía, hay que leérsela muy bien, los 7 pasos, porque si ustedes observan, la guía está basada en preguntas guía. Cuando ustedes llegan a un curso, llegan a esta sesión, es muy importante que ustedes traigan todas esas preguntas. Ahora nos decían
que si la oferta solo nos iba a mostrar lo que había como natural. Pero recuerden que hay actualmente se habla mucho de la renaturalización. Entonces, cuando se está mirando la oferta, a la vez que la encontramos, también encontramos que un déficit de oferta. Entonces, habrán unas áreas saturadas de zonas verdes, ojalá pues eso entre comillas, pero hay otras que no tienen zonas verdes. Entonces, ahí es donde toca redefinir el ordenamiento, cómo voy a lograr una equidad en cuanto a esas zonas verdes o a esa oferta natural del territorio. Entonces, por ejemplo, Soacha es un municipio que tiene una altísima oferta natural, pero hay unas zonas con unos déficits también impresionantes. Entonces, ¿cómo lograr equiparar esa oferta en todo el territorio? La Ceja no es tanto, pero si no le ponemos límite al urbanismo y a la vivienda segunda residencia o dormitorio que llaman, porque estamos en un contexto muy metropolitano, muy donde las distancias son muy cortas para desplazarse de la metrópoli al municipio, entonces también tiene una fuerte presión urbanística que puede contribuir en pocos años a que esa gran oferta que tiene, y hoy es un municipio pequeño, pero mañana se expandan enormemente sin tener pues como todas esas condiciones. Pero este ejercicio es importante porque genera un poco de conciencia de cómo mejorar esas condiciones de oferta y lo que nos decía el compañero ahora, entonces que vamos, pues si es solo la oferta, también encontrar esa falencia y como tal se manifiesta en una necesidad, que es el segundo paso que vamos a ver ahora. Entonces en algunos casos habrá suficiente oferta natural de espacios naturales y en otros no, pero entonces ahí está. ¿Cómo desde mi diario puedo aportar a mejorar esas condiciones? Si tengo un antejardín y lo tengo en este momento en piso duro, ¿cómo convertirlo a piso blando? Esas son las cosas que debemos empezar como a reflexionar sobre cómo desde mi casa puedo aportar. Y así complemento esa estructura ecológica principal que hablábamos ahora. Porque hay otra cosa que es la estructura ecológica complementaria. Entonces son contextos o conceptos que debemos también ir afinando. Dale, Andre. Si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano y vamos resolviendo duditas. Bueno, Cris, estamos haciendo mucho énfasis en perdóname un los segundito, Cris. instrumentos, en la institucionalidad y luego haremos en los actores, porque muchas veces la socialización de los proyectos no llega al 100%. Entonces nos quedamos con la percepción de 2 o 3, o bueno, un grupo de 14, un grupo de 15, pero que realmente no están tampoco esos 15 bien distribuidos en un espacio geográfico. Entonces nos quedamos con una visión muy corta de lo que es el territorio, haciendo énfasis pues en estos casos Soacha, La Ceja. Entonces ahí hay una importancia porque como ya hay otros instrumentos que han hecho esos procesos y que han contribuido a identificar esa oferta natural, pues vamos allá. Entonces ya tengo el documento, ya tengo la cartografía. Ahora, ¿quién es la institución que me los ofrece? Y por qué de alguna manera está enfocada en descubrir, en diagnosticar, en evaluar las condiciones que tiene un territorio y su espacio. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el hecho de tener el municipio como tal, las corporaciones autónomas regionales, que son las autoridades ambientales. Aquí se llaman así, en otro país puede tener otro nombre, pero son aquellas que tienen esa función de vigilar y controlar el adecuado manejo de los recursos naturales. Está la gobernación, por ejemplo, Antioquia es de los pocos departamentos que cuenta con varias corporaciones autónomas regionales, Corpuraba, Cornare, Corantioquia y el área metropolitana. Entonces, tenemos una gran ventaja porque también es una manera de visibilizar los aspectos característicos y las especificidades de cada una de las regiones. Eso no todos los departamentos cuentan, digamos, con tantas corporaciones autónomas. Entonces,
también es una ventaja, pero a la vez una desventaja porque a veces no nos articulamos adecuadamente y podemos estar trabajando sobre un mismo objetivo, pero a veces nos perdemos. Entonces también aquí el objetivo es optimizar recursos, cómo logramos el máximo beneficio con el mínimo costo y integrando pues como este concepto nuevo que se nos viene al contexto urbano y periurbano. Tenemos los sistemas de información ambiental para Colombia. Cuando uno ingresa al CIAC, ahí podemos encontrar mucha cartografía, documentos técnicos que la podemos emplear para los objetivos propuestos en la guía. Sin embargo, por eso la primera diapositiva, y sigo haciendo énfasis, es la escala. Entonces, cuando nosotros llegamos al IGAC, al CIAC, encontramos mucha información, pero a veces es a una escala muy amplia. Pero yo no digo que haya que desconocerla por la amplitud de la escala y no por el detalle, porque a veces tener el contexto nos permite posteriormente, con esos detalles que estamos implementando, con esas actividades pequeñas, cómo contribuimos a articular en el contexto regional y nacional. Entonces, no podemos descartar ninguna de esta información. Por ejemplo, por ahí tenemos unos mapas de áreas priorizadas de biodiversidad. ¿Eso qué me dice? Que si yo tengo una área esa cerca a mi municipio, cerca a la zona periurbana, cerca a la zona urbana, hay que ponerle cuidado. ¿Cómo voy a contribuir a no generar más tensión sobre esas áreas? Entonces, no podemos perder de vista la escala porque a veces concluimos cosas que no son, porque estamos trabajando con escalas muy grandes en espacios muy reducidos. Pero en el contexto y en la articulación es válido y hay que usarlo. Entonces tenemos el IGAC, que es el instituto pues, que nos genera la información geográfica oficial para todo el país, el Humboldt, que nos ayuda pues con los estudios de biodiversidad, está todas las bases de biodiversidad también, entonces podemos conocer dónde han localizado especies endémicas, especies que están catalogadas como vulnerables o con cierto grado de amenaza, y eso son puntos, pero esos puntos los podemos llevar a mapas también, ¿cierto? Podemos generar una cartografía que nos contribuya a la toma de decisiones de alguna manera, no es solo el puntico, sino que también podemos ver cómo es el desplazamiento de estas especies, si se han localizado en diferentes regiones del país, cómo son, si son gregarias, si no son gregarias, o cómo es su... O sea, uno puede encontrar muchas cosas a partir de la información que nos entregan todas estas instituciones. Entonces, como yo estoy buscando la oferta, ¿qué me interesa a mí de las bases de biodiversidad? Reconocer si en mi espacio geográfico o cerca de él hay especies que tienen algún grado de amenaza, porque entonces ahí debo hacer un poco de énfasis y cómo son los hábitos de esas especies para, de alguna manera, dentro de mis planteamientos urbanísticos, generar algunas condiciones para que esas especies pues, se conserven allí. Dale, André. Cris, no sé, me parecería interesante, como tenemos participantes que no necesariamente son de Colombia, en la diapositiva anterior hay como unos instrumentos que sería interesante que ellos pudieran de pronto como analizar nuevamente y si quieren compartir con nosotros si hay Devuelve la algunas, diapositiva. si ellos identifican, perdóname un segundo que no sé, a este. Si ellos identifican como los mismos instrumentos, pero aterrizados a sus países. Que nos des así como una breve, como aterrizada nuevamente, como cuáles son estos que tenemos acá, como por ejemplo los planes. Bueno, aquí tenemos pues, a mí me ha parecido muy simpático el Ponca de Río Negro porque en vez de tener un ave tienes un avioncito. Pero, Cris, POMCA, ¿qué es un POMCA? ¿Es un plan de ordenamiento? Sí, o sea, lo más es que me parece muy particular lo del Ponca Río Negro, porque todos los Ponca tienen es casi siempre un ave representativa de la biodiversidad. Pero entonces, ¿qué es PONCA? Es un plan de ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas. Entonces, velan por hacer una zonificación
con respecto al recurso hídrico, ¿cierto? Ese es el PONCA, un plan de ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas. Está el CIMAP, que es el Sistema Local de Áreas Protegidas, que es un instrumento a nivel municipal. Y ya hay otros pues que superan esa escala, que son los sistemas regionales de áreas protegidas. Y luego está el nacional, ¿cierto? Pero entonces vamos aumentando cada vez más el territorio al cual pertenece. Tenemos unos determinantes para el ordenamiento territorial, que esto lo generan todas las corporaciones autónomas regionales para que con base en ello se respeten o se logre hacer un manejo sostenible de los recursos naturales cuando se va a los planes de ordenamiento territorial. Porque el plan de ordenamiento territorial va ligado a lo social, a lo económico y a lo natural, ¿cierto? Y en este caso pues le decimos lo construido, natural y construido. Pero entonces lo mismo que los PONCA, son determinantes del ordenamiento territorial acá en Colombia, pero hay uno que es específico, que es los determinantes que la Corporación Autónoma Regional le entrega al municipio y le dice, usted me vincula todos estos aspectos ambientales al ordenamiento territorial. Y están los acuerdos. Perdóname, Cris, para aterrizar un poco el vocabulario. Para quienes no son de Colombia, corporaciones autónomas regionales son las autoridades ambientales en Colombia. Y cuentan con un plan de gestión ambiental regional también. Entonces, ellos ahí es donde logran. Ellos tienen una visión, un ordenamiento ambiental del territorio y es a partir de esos planes de gestión y acción que pueden materializar todo ese ordenamiento ambiental del territorio. Lo mismo los planes de ordenamiento territorial. Son como ese instrumento que permiten de una manera sostenible ir desarrollando urbanísticamente el territorio. Pero también está el plan de desarrollo, que es un plan, es en lo que se convierte el plan de gobierno, pues cuando gana alguien su periodo administrativo y así materializan el plan de ordenamiento de alguna manera. No es el único recurso, pero es el que más influye pues de alguna manera. Entonces, si alguno que no esté acá nos quiere compartir más o menos cómo se ve esto en el territorio de ellos, nos puede compartir en este momentico ahí unas pocas palabras. Sigue, Cris. Bueno, entonces, ya te ahorita paso. se animan. Dale. Lo vamos a hacer porque a veces no es muy claro y listo. Entonces, aquí pues les traigo algunas fuentes de información, no son todas, pero lo que les quiero decir es que existen las fuentes de información, están ahí, pero a veces la monotonía, el diario vivir, las presiones, no nos dejan auscultar todo lo que tenemos y es tanta la información, a veces estamos sobrediagnosticados y nos falta más acciones. Por eso el concepto de soluciones basadas en la naturaleza es muy particular, porque es la manera de, hey, parémosle al ritmo y practiquémoslo hoy. Pues eso se puede hacer ya, aquí. No hay que esperar nada, solo las ganas de empezar. Entonces tenemos un montón de información, toda la que ustedes quieran. Está el portal del IGAC que ya les había contado, toda la información oficial del país, a una escala a veces buena, a veces mala, para nuestros propósitos, obviamente, porque acuérdense que todo depende de la escala. ¿Dónde estoy? ¿Cómo estoy? ¿Para dónde voy? Dependerá de la escala a la que quiero llegar o para dónde quiero ir. Entonces acá encontramos un link que es el sigot.iga.go.co. Ahí están, se supone, todos los planes de ordenamiento territorial de los municipios. Entonces ahí está, a veces se carga la cartografía, a veces no, pero están los documentos técnicos. Entonces, es un primer paso para cuando uno llega a estudiar un territorio, mirar su plan de ordenamiento territorial, dónde está, cómo lo concibe, cómo se concibe el modelo de ocupación, cómo la comunidad, porque el plan de ordenamiento territorial tiene un aspecto y es que la participación de la comunidad es clave en esos procesos. Entonces, es un documento que todos deberíamos auscultar antes
de empezar un proyecto en cualquier sitio geográfico. Está el RUNAP, que es todo lo que tiene que ver con el registro de áreas protegidas, el registro nacional de áreas protegidas. Entonces, cuando yo voy a empezar también a estudiar un territorio, ¿yo qué es lo primero que tengo que hacer? Las restricciones que tenga. Y las restricciones están en base acá, ¿a qué? A las áreas protegidas. Y hay otro más determinante que ese, que es el minero, que ese sí no está ahí pues en el RUNAP. Y son 3 determinantes: la minería, lo arqueológico o patrimonial y las áreas protegidas. Son como los primeros que uno debe mirar. Si tengo restricciones en la parte arqueológica, si tengo restricciones por títulos mineros o si hay algún área protegida. Sería como lo más clave que uno revisa, así como a grosso modo para empezar cualquier estudio. Entonces el RUNAP, uno llega ahí, le pone el departamento, el municipio y ahí le aparece si hay áreas protegidas desde las reservas forestales de 1959, que todo el mundo las obvia, se le olvida que existen, y las reservas naturales de la sociedad civil, que últimamente han tomado mucha fuerza y que también son como un instrumento muy válido para proteger algunas especies y algunos tipos de bosque. Tenemos el CIAC, ahí pueden encontrar, pues como les decía ahora, hay un catálogo de mapas sobre todo lo que tenga que ver con información de aspectos ambientales. Está lo de biodiversidad y está la Agencia Nacional para la Minería, que también tiene todo un catálogo donde podemos visualizar qué títulos mineros hay vigentes, cuáles están dentro del territorio. Por ejemplo, en el caso de Soacha hay muchos títulos mineros en su interior, la ceja afortunadamente no le ha llegado allá. Por aquí, pues como para ir contestando preguntitas, dentro de las páginas del RUNAP aparecen los IMAP. No, porque es que los sistemas locales de área protegida no tienen la figura de declaratoria, no han surtido todo ese proceso para una declaratoria. Entonces, los sistemas locales de área protegida se enfocan en los municipios y el consejo municipal es el que los acoge, los adopta. Y al momento del consejo municipal adoptarlos, se vuelven vinculantes dentro de una revisión y ajuste del plan de ordenamiento territorial. Entonces, esos no van. Puede pasar que a través del tiempo se den cuenta que hay unas zonas dentro de ese sistema municipal local de áreas protegidas, pues, o sistema municipal de áreas protegidas, muy importante, y entonces el municipio o la comunidad o la misma corporación autónoma, esa entidad ambiental, pues, que tenga jurisdicción sobre ella, pueden determinar que tiene unas condiciones y unas características tan que permitan llevarlo a una declaratoria, y se puede surtir todo el proceso para declararlo. Pero el CIMAP como tal no entra dentro del RUNAP. Pero si, por ejemplo, tienes un área, una reserva natural de la sociedad civil y la quieres declarar, la proponen, se hace todo el proceso y ahí sí queda en el RUNAP, pero los sistemas locales de la protegida no. Bueno, continuemos. Eso fue porque la vi ahí, como estaba acabando de hablar del RUNAP, entonces la contesté de una vez. Dale, Andre. André, eso. Entonces, ya tenemos en cuenta la escala, que cada cual la podrá asimilar como dentro de su experticia, porque esto está también muy sesgado a toda la experiencia previa que tenemos con el ordenamiento territorial, con la identificación de oferta, de problemáticas, de necesidades. Tenemos los instrumentos existentes que no, recuerden esto, no hay que partir de cero. Ya hay instrumentos que nos han identificado esa oferta, pero es muy bueno, ojo, validar. Siempre hay que validar cómo, dónde está, cuándo se hizo el instrumento, cómo está hoy, qué condiciones presenta hoy, cómo es esa oferta, porque aquí, por ejemplo, en lo que es el oriente antioqueño, y yo diría que en Soacha también, es muy fácil encontrar hoy una oferta, un espacio natural, y dentro de 15 días vamos y ya está el inicio de construcción, ¿cierto? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, tenemos la escala, los instrumentos, la institucionalidad y los actores. ¿Quiénes son esos actores? ¿Cómo nos generan la información? ¿Por qué la generan? ¿A partir de qué la generan? ¿Quiénes son los que de primera mano están evidenciando esas necesidades y esa oferta en el territorio? Entonces, es muy importante tener en cuenta
un mapa de actores, con quiénes debo hablar, quiénes son los que están más comprometidos con estos temas para lograr encontrar esa oferta y también identificar esas necesidades. Entonces, es clave que antes de empezar todo el proceso de identificación y diagnóstico sobre cualquier tipo de oferta, tengamos en cuenta la institucionalidad, los instrumentos que se tienen y los actores involucrados. Dale, André. Entonces, acá les traía este mapita que es de la guía, porque ya aquí hay un consenso, ya se logró materializar de alguna manera esa oferta en el territorio. Este es pues un ejemplo que lo pueden revisar mejor en la guía también, porque vamos a hacer más énfasis en los estudios de caso que se están llevando a cabo en este momento. Entonces, miren cómo el patio de la manzana, la cubierta, la terraza, como una plaza, como un parque, como todo eso se nos convierte en una oferta natural, pues una oferta que está ahí y a veces, como decía el compañero, ahora no es tan natural, pero podemos revertir ese proceso de pasar ese piso duro a piso blando y hacer un jardín multifuncional. Pues todo eso es las ventajas que trae esto. Y recuerden que todo este proceso, a partir de los 7 puntos, pero también tendrá una implementación. Entonces, no es solo que lo van a ver en el curso y se los vamos a hacer muy repetitivos porque el objetivo también es una sensibilización frente a esos espacios naturales que tenemos, que quedemos pues como un poquito pensando desde mi casa, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo aportarle a una solución basada en la naturaleza? Entonces, con la implementación, pues también va a ser muy bueno porque ustedes, aparte de que tuvieron todo el proceso de identificar la oferta, las necesidades, luego mirar ese futuro de ciudad, cómo la queremos ver, cómo priorizar todas esas condiciones, entonces van a ver una implementación como tal. Entonces va a ser muy bonito pues como todo el proceso. Entonces acá ven pues ya esta zona urbana con toda la identificación de la oferta que hay allí. Y ahorita la vamos a ver ya para Soacha específico y para la ceja. Dale, André. Entonces tenemos dos estudios de caso. Uno es en la ceja Antioquia y otro en Soacha, Cundinamarca. La ceja tiene un área aproximada de 133.6 kilómetros cuadrados con una área urbana de 2.9 kilómetros cuadrados para una relación de un 2,2% del área urbana de todo el municipio. Está en la región andina con unas características bioclimáticas con una temperatura en una altura sobre el nivel del mar de 2143 metros, una temperatura promedio de 18 y una precipitación entre 1000 y 4000 milímetros. Pertenece a la cuenca del Río Negro y a la subcuenca de la Pereira. Cundinamarca es un municipio de 184 kilómetros cuadrados aproximadamente y con un área urbana de 19 kilómetros cuadrados. Esto es oficial, pues 19 kilómetros cuadrados, pero cuando vemos Soacha, la expansión urbana es impresionante. Entonces tiene un tensor que es esa dinámica inmobiliaria y a veces de una forma informal que se ha venido desarrollando, entonces ese perímetro urbano podría estar subestimado de alguna manera y podría ser un poco más del 10% de área urbana con respecto a ese área total. Pero aquí también hay que tener en cuenta que ahí es la importancia de mantener la revisión y ajuste de los POD y hacer un buen control y gestión de los mismos, porque no es que cada que se revise y ajuste POD, pues vamos a ampliar el perímetro urbano, ¿cierto? Sino que tenemos que tratar de consolidar y de generar unos bordes de contención frente a esa expansión urbana. Tenemos unas características bioclimáticas de altura sobre el nivel del mar de 2.256 metros, una temperatura promedio de 11 grados centígrados y una precipitación media de 698. Estamos en la cuenca alta del río Bogotá y en la cuenca del río Soacha. Entonces, miren que de alguna manera son condiciones muy disímiles entre la ceja y Soacha, pero que albergan unas problemáticas muy similares. Dale, André. Entonces aquí está el municipio de La Ceja y
el mapa pues que se logró consolidar. Recordemos que estos procesos pues no son la verdad absoluta, entonces pueden existir cositas que se hayan quedado por fuera, pero se trató pues de hacer un ejercicio muy completo, involucrando muchos actores, desde las organizaciones comunitarias hasta las entidades territoriales y ambientales, y se llegó pues como a esta consolidación de este mapa. Observen, hay una particularidad entre Soacha y La Ceja, y es que tienen un eje estructurante natural, en este caso la quebrada La Pereira, y en el caso de Soacha, como lo vamos a ver posteriormente, es el río Soacha, y tienen el río Bogotá también en todo su perímetro. Entonces, eso pues hace que sean de alguna manera similares, pero ahora vamos a ver pues cómo son las condiciones de cada una, de la quebrada y del río. Entonces, también es la escala. Este es un municipio muy pequeño, el otro es un municipio muy grande y que tiene unas problemáticas sociales asociadas pues a toda la dinámica que vimos en el país de recepción de migrantes, de expansión informal. La Ceja todavía no le ha tocado vivir esto, pero tiene una migración de la ciudad a lo rural muy tesa, entonces también es el precio del suelo y cómo esto puede contribuir a ir de alguna manera forzando a la población a salir un poco más a lo periurbano, la nativa pues, y cómo llegan otros a poblar esos espacios. Entonces son dinámicas que contribuyen mucho a esa presión sobre los recursos y a que cada vez sea más pequeña esa oferta natural en el territorio, y que es lo que se quiere con esta guía, tratar de que las instituciones y las comunidades sean más conscientes de que hay que conservar y proteger y recuperar. Recuerden, hay ese proceso de recuperar, de restauración, de rehabilitación. Entonces no podemos pensar que es que porque no hay una oferta, entonces nos vamos a quedar sin oferta. No, hay que pensar es dónde la voy a generar. Listo. Entonces, dale, que en el otro se ve, me ve la leyenda, que está muy pequeña. En la diapositiva que sigue. Bueno, entonces aquí tenemos que en La Ceja aparecen como oferta las áreas de especial importancia ecosistémica, y si ustedes van y miran, pues los PONCA, los planes de ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas, han hecho un trabajo ya sobre esas áreas de importancia ecosistémica, dónde están, pero entonces la relacionan mucho también con las áreas protegidas y con otras condiciones típicas pues de este instrumento de planificación, pero que es muy válido traerlo y evaluarlo. Un problema que tienen los PONCA es que casi que la mancha urbana se quedó como mancha urbana y no trascienden allí, porque ellos tienen un enfoque más desde lo rural. Entonces, hay falencias, pero que se pueden ir subsanando de alguna manera con estas otras iniciativas. Entonces, tenemos los humedales. En La Ceja hay como hay símiles, hay disímiles entre La Ceja y Soacha. Todos los cuerpos de agua que encuentras en La Ceja generalmente son por floricultivos. La Ceja es un municipio extremadamente floricultor, allá casi que su actividad principal es esta. Entonces, ellos utilizan lagos artificiales para el riego de esos floricultivos. Entonces, podemos encontrar muchos cuerpos de agua, pero son artificiales. En cambio, en Soacha hay muchos cuerpos de agua naturales y las condiciones allá se prestan para ello, pero en unas condiciones de contaminación muy tesas. Entonces hay que mirar que hay una oferta, pero también hay una necesidad a partir de ellas. Están las rondas hídricas. En Colombia se tiene pues que las rondas hídricas las definen son las corporaciones autónomas regionales, o sea, las entidades ambientales, y al momento en que las definen y se adoptan por acuerdo, son vinculantes dentro del plan de ordenamiento territorial. Mientras que esto no se haga, pues se seguirá teniendo unas rondas de 30 metros, que son las que definen el decreto 2811, y no me acuerdo el otro, pues que por ahí, que lo ratifica. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado, porque también hay que mirar no solo la escala, sino el tiempo, la temporalidad de cómo esos instrumentos se van dando y cómo a veces se ajusta un plan de ordenamiento territorial sin tener esos instrumentos vinculantes o esas normas vinculantes que pueden contribuir a mejorar esas condiciones
del territorio y a mejorar esa oferta natural o a recuperarla de alguna manera. Entonces, esas rondas hídricas, en el caso de La Ceja, tenemos ya zonificada, ya adoptada por acuerdo en la zonificación de la ronda hídrica de la Pereira. Entonces, miren que es también una oportunidad que tiene La Ceja para empezar a planear toda esa área aledaña a la quebrada La Pereira y así disminuir lo que nos decía Carolina ahora, los riesgos frente a los procesos de inundación, la torrencialidad, todo esto. Entonces, son pues elementos que no podemos obviar al momento de reconocer esa oferta. Y entonces dentro de esas rondas hay unas áreas que las definen ellos, la corporación, pues como uso sostenible. Entonces ahí es donde se pueden generar todas esas multifuncionalidad, como es la parte de ocio, la recreación, a partir de la conservación de estas rondas. Las áreas de conectividad existentes y potenciales. ¿Por qué se ve el suelo de expansión como una oferta? Porque si ustedes ven ahí, todo eso que está como rosadito con una transparencia, son los suelos de expansión del municipio de La Ceja. Y son muy verdes. En otros casos son ya casi urbanizados y aparecen como expansión. En este caso hay una gran oferta allí y una gran oportunidad para que esos planes, acuérdense que hay otros instrumentos más pequeños que el plan de ordenamiento territorial, en este caso son los planes parciales y están los planes de regularización. Bueno, hay otros planes más pequeños a una escala más detallada que me permiten proponer ideas, proponer cómo ordeno ese espacito pequeño que me tocó, ¿cierto? En ese plan parcial. La única manera de incorporar estos suelos de expansión al urbano son a través de un plan parcial. Y son esos planes parciales los que dan luces, los que dan la línea para que estas soluciones basadas en la naturaleza, esa estructura ecológica principal y complementaria, se respete, se valide en esos espacios geográficos. Entonces, por eso se observa como una oferta, porque realmente hay mucho verde y que el problema está en planificarlo bien. Los corredores ecológicos que generalmente... Perdóname, ¿verdad? Recordarte que nos quedan por ahí unos 15 minuticos y luego tenemos un montón de preguntas para que lo tengas en cuenta. Bueno, entonces voy a hacerlo más. Los corredores ecológicos casi siempre están asociados, no deberían, pero casi siempre están asociados a los drenajes. Entonces, aquí en el mapa previo se veía, a ustedes les queda esta presentación creo, pero acá no se ven muy bien, creo que están solo lo de expansión. Entonces tenemos esos corredores ecológicos muy asociados a las quebradas, pero recuerden, no debe estar siempre asociado a las quebradas, pueden existir otros corredores y pueden estar asociados a la infraestructura. Entonces miren, hay unos amarillitos que se ven como unos pulpitos, como unos tentáculos por ahí. Entonces, recuerden, no, muy bueno sí, que estén asociados a los drenajes, pero no tiene que ser así. Pueden existir otros corredores asociados, por ejemplo, a vías, una infraestructura verde que se habla hoy día. Bueno, entonces, pero en La Ceja, pues, están todos los potenciales, están asociados a estas drenajes. Dale, André. Devuélvete eso. Bueno, entonces estamos acá, el espacio público es clave, pero también hay que tener en cuenta ese espacio público, la calidad del espacio público, cómo es el espacio público, qué condiciones tiene. ¿Realmente es una oferta o no? Porque hay espacio público que es tan duro, que es una isla de calor, ¿cierto? Entonces, ese no me sirve como oferta. Hay que mirar la calidad del espacio público. Otras zonas verdes, entonces aquí lo que nos hablaban ahora, desde lo privado, las manzanas, los antejardines, los solares, todas esas zonas al interior de las viviendas que cada día se han hecho más escasas porque predomina el crecimiento en altura, entonces se pierde esos antejardines y que eran mucho más diversos porque a las abuelitas les gustaba el montón de flores. Ellos no pensaban como los arquitectos a veces piensan, y me disculpan por ahí, que la línea tiene que ser completamente recta y que la altura de los árboles tiene que ser la misma y que la flor tiene que ser blanca o amarilla. No, hay que pensar en esa diversidad. Cómo darle heterogeneidad a esa vegetación urbana para que a la vez sea multifuncional, ¿cierto? O sea, tenga mayor funcionalidad. Otras zonas verdes, bueno, y otras oportunidades como son los proyectos escolares. Los proyectos escolares
ambientales escolares son una pieza clave para esto, para empezar a transformar el territorio desde la escuela, desde el mismo colegio. Y a veces son subestimados, pues no se les da como esa importancia o no se les contribuye o anima, no sé, hay falta como un tic para que los pelados empiecen a trabajar por los aspectos ambientales y la oferta natural y seminatural en los municipios. Dale, André. Aquí les quería mostrar con eso es que muchos municipios tienen un geoportal muy teso, entonces uno puede observar toda la información que dispone de cada municipio. En el caso de La Ceja es galería de mapas, pues, pero sirven, son un apoyo enorme para la toma de decisiones. Igual cuando se ha gestionado información con el municipio ha sido muy eficiente el momento de entregarla. O sea, se cuenta con insumos, pero a veces no están bien estructurados y eso lo van a ver más adelante en el capítulo de análisis espacial o de aplicación de los SIC, de cómo se debe articular la información, cómo se debe consolidar para que realmente sea útil. Entonces, en La Ceja, pues ellos tienen sus sistemas de información, pero muy para uso interno, no está para uso externo, pero sí tienen sus mapas donde podemos tener podemos evaluar pues o validar cositas con respecto a la planificación del territorio. Dale, André. Pero casi todos los municipios cuentan con un geoportal. Pero entonces es muy importante que sepan para que ahí investiguen, ahí consultan y si quedan dudas, pues uno ya va con preguntas más concretas a la administración. Tenemos a Soacha. Soacha es un caso muy particular, tiene todas las, o sea, tiene una oferta impresionante, pero también tiene todas las problemáticas. Tiene unos tensores como la minería, como tiene unas vías muy grandes con de alto tráfico vehicular. Bueno, tiene unas condiciones un poco extremas en condiciones ambientales, pero eso es lo que la hace como más valiosa para unos ejercicios como estos. Entonces, también tiene unos suelos de expansión muy grandes. Mírenlo ahí, ese que se ve rosadito con una transparencia. Y tiene unas condiciones de oferta natural muy bonitas. Están todo eso que ustedes ven como con pinticas, que son los cerros del sur, un complejo de cerros, pero que tiene pues el tensor de la minería y tiene el tensor de la dinámica informal, el urbanismo informal. Miren todos los drenajes. Tienen ondas hídricas, el de Bogotá que pasa por el extremo occidental. Tiene un acuerdo ya estipulado, adoptado pues por la corporación, por la CAR. Entonces, son potencialidades también, oportunidades que tienen cómo materializarlas, es la pregunta. Y tenemos el río Soacha, la quebrada Tibanica y un sinnúmero de humedales en todo el territorio. Y se deberían conservar, los deberían preservar, porque es una gran riqueza que tienen ellos, pero la dinámica inmobiliaria es muy tenaz, un tensor muy, muy dramático en el territorio Soacha. Dale, André. Entonces, para la ciudad de Soacha tenemos las áreas de especial importancia ecosistémica también, tenemos las rondas hídricas, los humedales y unas áreas de recarga hídrica, y es un aspecto muy importante porque nos falta estudiar mucho desde las condiciones hidrogeológicas, cómo son las recargas, dónde hay acuíferos, cómo están estos acuíferos, dónde están las áreas de recarga directa, bueno, y esas son las que hay que preservar. Tenemos otras zonas de importancia ambiental como los ecosistemas xerofíticos. Ahí pues les muestro una fotico. Abajo está la fuente. Les recomiendo que miren esa fuente. Es un trabajo donde muestran todo el arte rupestre que se encuentra en Soacha. Todos el valor pues patrimonial y arqueológico que tiene Soacha. Es muy bonito ese estudio y le da pues a uno como ganas de seguir leyendo al respecto. Áreas de conectividad existentes y potenciales, está el canal Canoas, los cerros de Posatama, los suelos de expansión propuestos, que ya saben pues por qué se tienen como una oferta, los parques metropolitanos. Ellos en sí tienen una estructura ecológica ya muy, digamos, identificada, les falta es consolidarla, falta es como materializar todo, las condiciones pues en sí,
que me hagan o devolver, restaurar esas características que le permitan funcionalidad a cada uno de esos elementos. El espacio público y las zonas verdes urbanas cuentan con unas áreas de un acueducto allí que es muy amplio, entonces ahí pues se piensa en un parque ambiental, las zonas verdes privadas que son claves. Está más abajito del parque, el verde oscurito. Bueno, espacio público y las zonas verdes urbanas en general, que no son públicas, sino que son todas las que están como ya en áreas privadas. Dale. O sea, oferta sí hay, el problema es cómo está. Dale, André. Y las huertas caseras nuevamente. Y las huertas, que son, es un aspecto muy particular en Soacha, pero allí sí se tienen en el mapa previo, André, todas esas bolitas, todos esos tomaticos son donde se han identificado, y no es una, o sea, ahí ponemos el tomate, pero en esa zonita pueden haber hasta 10 huertas caseras. Entonces es una particularidad en Soacha y que se debería pues como extender esa práctica en los entornos urbanos. Entonces no crean que porque hay un tomatico hay una huerta, no, hay un sinnúmero de huertecitas en ese tomate, en esa zona de influencia del tomatico. Dale, André. ¿Sigue? Bueno, en Soacha tiene un portal, ahí sí cuentan pues con todas las capas de información del POD, todo lo que tiene que ver con áreas protegidas, con la estructura ecológica principal, y podemos pues tener un visor se pueden ver desde cualquier espacio. Solo entrando a la página puedes visualizarlas, pero no se puede descargar, ya eso pues se gestionará la información posteriormente. Pero entonces tenemos en cuenta que todos los municipios cuentan todos con un geoportal, y si no cuentan con una base o una galería de mapas que te permiten también tomar decisiones en cualquier momento. Dale. Cris, ¿qué te parece si Entonces, hacemos, perdóname, Cris, ¿qué te parece si hacemos como una pausa? Hay un montón de preguntas enfocadas a la oferta. Entonces, le doy la palabra a Carolina, que las ha ido recopilando, para que hagamos como una parte, de pronto como resolver dudas, y continuamos al paso 2, teniendo en cuenta que nos quedan 45 minutos, 2 minutos. 40 minutos. Vale. Listo. Gracias, Cris, y gracias a todos por su participación. Yo creo que varias de las preguntas las hemos ido resolviendo a medida que han ido surgiendo. Sin embargo, sí quisiera llamar la atención sobre un tema que ha salido de forma constante, y es el tema de la estructura ecológica principal. Y una de las preguntas, o varias de las preguntas, y la conversación se ha dado en torno a si la estructura ecológica principal recoge estos temas o no, y lo que nos hemos dado cuenta es que efectivamente no lo recogen. Estos mapas que Cristina nos ha ayudado a construir le dan otro tono a la ciudad, otro tono, otras posibilidades que normalmente no están ni dentro de los determinantes ambientales. Esto es, digamos, la jerga colombiana de cómo nos referimos a las áreas protegidas, a los suelos de conservación, etcétera, y a la estructura ecológica principal, que en Colombia nos referimos a esa estructura del territorio donde hay provisión de servicios ecosistémicos, y realmente lo que pasa dentro del entramado urbano especialmente no sobresale, y esto pasa en muchas ciudades del país. Entonces, ya solo para resaltar que este tipo de mapas efectivamente sí trae un valor agregado para entender la oferta dentro de la misma ciudad. Por ahí había otra pregunta. Bueno, perdón, y antes de seguir a la siguiente pregunta, solo contarles que para el caso, digamos, de las discusiones que hemos tenido tanto en Soacha como en La Ceja, estos mapas han sido muy importantes para comunicar lo que existe, las demandas y las necesidades de naturaleza dentro de la misma ciudad, y ponerlo todo en un mapa es una herramienta de comunicación tremenda. Por ejemplo, hay un imaginario de que Soacha es una ciudad seca, donde no hay riqueza,
natural, donde pues hay principalmente, pues es una ciudad que tiene muchos ecosistemas secos, pero nadie asocia a Soacha con esta oferta que realmente nosotros pudimos identificar y que estos mapas nos ayudan a resaltar. Entonces, sí, digamos que estos mapas han sido muy poderosos para poder comunicar con tomadores de decisiones la oferta, y sobre todo en el caso de Soacha vemos que hay una oferta, pero que necesita mucho trabajo para recuperar, para restaurar, para regenerar. Había otra pregunta en la que decían si, esto fue Naylor, él preguntó, ¿nos están sugiriendo que la oferta solo en lugares donde existan esos elementos verdes? ¿Qué pasa en una zona de la ciudad donde no hay dicha oferta, pero si hay necesidad de soluciones basadas en la naturaleza? Naylor, mejor dicho, tienes toda la razón, no solamente la oferta es donde hay, pero nosotros sí partimos de ahí, porque digamos que si hay un espacio que tiene cobertura natural, que se puede recuperar, ya mi costo y mi inversión va a ser mucho menor que si tengo que tumbar, si está pavimentado, despavimentar, etcétera. Entonces sí tomamos la oferta como aquellas zonas donde hay una cobertura natural, pero tú tienes razón, no son solamente las únicas, pero sí vemos ahí una oportunidad y un costo de oportunidad importante para seleccionarlas y priorizarlas. Eso sería, vamos a ver. Carolina, permiso, pero al respecto a la pregunta de Neider, podría haber un tipo de oferta donde más hay que incurrir en mucho costo y que aparentemente pues no es una oferta natural existente, pero puede ser unas columnas debajo de un sistema metro, unos muros, unos cerramientos, no sé, urbanos de conjuntos cerrados, o sea, una cantidad de cosas que no hay que despavimentar, no hay que hacer nada y que son oferta para soluciones basadas en la naturaleza. Tienes toda la razón. O sea, tú te Yo refieres, quiero un Gloria. comentario frente a... Dale, Kevin, adelante. Válido, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, las soluciones que se están planteando sí se ven, en este caso, con estructura existente, ¿cierto? Pero lo que se debe medir es el impacto que esas mismas deben de tener para poder como disminuir esos riesgos. Pongo el caso de La Vega, en donde se piensa una solución para el río La Pereira en temas de ingeniería civil, pero venga, ¿qué tal si hacemos otro en materia, digamos, más medioambiental o natural en la intervención? En este caso, es más un tema de planeación estratégica, de cómo planeo yo la intervención y cómo la hago realmente efectiva, porque a final de cuentas yo puedo llenar una columna, en este caso del metro, con, no sé, con una enredadera, pero qué tan eficiente es este tema para poder reducir, no sé, digamos, el calor, o para que tenga una correcta aireación, o para que cumpla alguna función. No es simplemente hacer el urbanismo porque se vea bonito, sino que realmente sea funcional. Exacto. Gracias, Kevin. Y con eso que tú dices es muy importante, y quiero solo mencionarles que eso está en el paso 5 de la guía. Ya cuando se entra a diseñar, se selecciona el espacio, el área de la ciudad donde se va a hacer la intervención, hay que tener unos criterios muy importantes, porque hay que ver precisamente esa eficiencia de la intervención y ver cómo se diseña de tal forma que cumpla con la necesidad. Entonces, yo creo que para que podamos avanzar, voy a volver a darle la palabra a Cristina para que nos muestre el mapa de necesidades y todo el proceso de necesidades. Dale, Cris. Mi asistente. Bueno, entonces, muy importante lo que dice Kevin, pues aquí trayéndolo ya a la mente, y es que algunas soluciones no serán locales y tendrán que tener una visión más estratégica, un poco más global. Y por eso la importancia, y vuelvo y lo retomo, la escala, ¿cierto? Porque habrán problemáticas, y por ahí lo veo como hablando del río Bogotá. No está en Soacha la solución de la problemática del río Bogotá, pero sí está aportar a ella, ¿listo? Entonces, ya se tienen algunos parques lineales, y en la parte de Tibinica también, donde hay parques lineales que contribuyen a esa funcionalidad, aportan a la solución del problema macro, ¿cierto? Pero entonces hay cosas que son estratégicas, como Kevin lo dice, y que requieren de ámbitos un poco más supramunicipales, ¿listo? Entonces, muy buena esa intervención que hace Kevin. Hay unas necesidades, miren acá, entonces listo, ya vimos toda la oferta, ya tenemos un mapa de oferta.
ahora cómo está esa oferta. Entonces, como vemos en Soacha, como decían, las condiciones climáticas permiten pues cierto tipo de vegetación allí, que no son los árboles frondosos que vemos, por ejemplo, en áreas como Medellín. No tenemos allá un búcaro de 20 metros de altura y una copa de los mismos 20 metros. Cosas como esas es posible que no las veamos en Soacha. Pero si vemos posible, por ejemplo acá, al lado de estos edificios, necesidades de una vegetación que permita esa funcionalidad ecosistémica, cómo recuperar algunas áreas que están degradadas y que tienen un tensor como es el urbanismo de alguna manera informal, y cómo vemos esas sabanas que también les falta algo. Dejar también de lado un poco las especies introducidas, que si bien no es que sean, no las debamos satanizar pues porque son introducidas, pero de alguna manera en algún momento nos han ayudado a esa producción de madera que necesitamos, pero entonces dejar hacer esas cercas vivas con especies exóticas y por el contrario, hacerlas más heterogéneas con especies nativas y permitir como esa coexistencia pues y esa diversidad de alguna manera. Dale, André. Miremos, por ejemplo, las fuentes hídricas en Soacha, cero vegetación, completamente expuestas, con líneas de energía eléctrica, pues no deberían estar ahí, porque ahí debería estar la vegetación de ribera, en condiciones un poco más pristinas, pero miren las condiciones que tenemos actualmente. Entonces es ahí donde vamos. Tiene una oferta hídrica Soacha impresionante, y eso lo ven ustedes en el mapa con los humedales, pero también todas esas fuentes y todos esos riachuelos que le llegan. Entonces la gente dice, no, es que allá no hay aguas, pero están ahí, porque fue que las secaron de alguna manera, o al construir van haciendo llenos que impiden que ese drenaje de una cuenca o ese trasvase natural de una a la otra, porque eso es muy plano, pues pierda esa continuidad. Entonces se van viendo esos hilos, se van secando, y ahí es donde aprovecha el urbanismo y a construir se dijo. Entonces es muy importante reconocer eso, y lo que decían ahora de que solo vemos la oferta verde, no, también es reconocer que había en el pasado. Las fuentes hídricas siempre buscan su casa, ellas vuelven a su camino. Entonces también es donde se brinda. ¿A qué es costoso? Sí, a veces nos cuesta, pero deberíamos hacer un esfuerzo o al menos priorizar y recuperar unas fuentes que ya estén intervenidas. Hacer un costo-beneficio de cuáles se podrían hacer al mínimo costo y lograr eso, y incorporar todos esos espacios al espacio público y la recreación, el esparcimiento serían claves. Entonces son todas esas necesidades que se ven allí a partir de esa oferta también. Dale. Entonces aquí vemos pues ese mapa de esas necesidades que son disminuir todo lo que tiene que ver con el impacto de las inundaciones y de la torrencialidad en algunos casos, para Soacha en este caso específico, y algunos puntos críticos por recolección de basuras también, o por acumulación de basuras, que todos es algo que podemos también hacer desde nosotros mismos, cómo mejorar esos espacios para el manejo de los residuos sólidos. Como, por ejemplo, en Soacha hay una particularidad, es que la gente identifica la necesidad de parques, de mejorar unos espacios para el esparcimiento y el encuentro, como son los parques. Entonces ahí tenemos identificados algunos. Hay otros municipios que no, pues que no lo ven como una necesidad porque lo tienen ahí, ¿cierto? Entonces todos esos verdecitos, esos puntos verdes son espacios donde la comunidad ve la necesidad. Ellos la perciben, no es que el municipio les diga, sino yo la percibo, yo necesito un espacio acá, pero es también por eso, porque son poblaciones muy densas con espacios verdes muy reducidos. Entonces es una necesidad pues apremiante para ellos. Dale. Estamos ya en el municipio de La Ceja. Miren que son cosas muy parecidas. Tenemos la quebrada La Pereira, que se inunda también cada rato. Tenemos ahí en la imagen más pequeña también un drenaje, y es un particular porque es la personita ahí vendiendo su jardín con una alta diversidad de especies, pero entonces vemos que la quebrada son unos eucaliptos. Entonces ahí es donde uno dice, ¿qué pasa aquí?
pues podríamos tener el escenario de la venta de los árboles ser de verdad un escenario desde la reconversión de las especies que tenemos en la fuente hídrica, cómo la podemos proteger. Y vemos que siempre está asociado a algún lugar donde hubo una pradera, asociada de pronto al uso ganadero, pero entonces cómo aprovechar esos espacios y cómo a partir, porque la ceja, por ejemplo, tiene una gran cantidad de suelo en expansión y que deberán ser desarrollados a partir de esos planes parciales que les decía ahorita, que son instrumentos de tercer nivel, un poco más pequeños, que nos permiten afianzar y consolidar y reconocer desde la percepción del individuo, desde el hábitat de ellos, cómo mejorar esas condiciones. Entonces tenemos pues como una gran oportunidad ahí para mejorar de ahora en adelante todo ese desarrollo urbanístico de la ceja. Y propender pues porque sea más verde, más amigable. Recuerden que estamos en unas condiciones de cambio climático muy tesas y todo lo que se pueda implementar como medidas de adaptación, de resiliencia, de mitigación al cambio climático deben acogerse, ¿cierto? Entonces, Las Cejas, por ejemplo, un municipio que en este momento tiene todo para aplicarle a eso, a la adaptación al cambio climático. Porque tiene unas zonas, y miren que si ustedes ahora veían, dale, André. Bueno, aquí me pareció muy particular, porque mira que son vías muy nuevas, son unos desarrollos urbanísticos muy actuales, pero con unas vías en condiciones un poco que uno dice, ¿dónde está la zona verde? ¿Dónde está el antejardín? ¿Dónde están las secciones viales que me permiten a mí una infraestructura verde? ¿Dónde está la ciclorruta para el señor que todos los días sale en bicicleta? ¿O será mejor la bicicleta como una solución basada en la naturaleza, como portadora pues de materitas? Entonces, es como la dicotomía entre para qué uso la bicicleta, si corro mucho riesgo, pero la debo usar. Entonces, cómo la persona decide a diario qué uso. Si una bicicleta donde voy a correr más riesgo porque no tengo las condiciones en la vía para ir seguro, o si mejor la dejo de adornito. Ese es en el comando de policía de La Ceja. Pero son cosas pues que nos... ¿Aló? Hola, no, un comentario frente a eso, y eso es, qué pena, meto la cucharada, cortico, pero es que ahí Claro. se ve como la dicotomía, hola, ¿se escucha? Sí. Bueno, Dale, que qué pena, esa es una dicotomía precisamente en cómo ven, en este caso los gobernantes, algunas de las dos funciones, ¿cierto? Hay un problema grande que se vive en el municipio de La Vega, no sé si lo tengan en el mapa de necesidades, es la interconectividad entre las vías, en este caso de la ciclorruta. Y precisamente es eso, como a un exalcalde le parece muy bonito tener materitas con formas de bicicleta, pues miren ahí el tema que tienen pues ahí, perdón pues por el comentario, pues como realmente priorizan en este caso las soluciones para la movilidad. bueno, entonces, sí, eso era pues como para que les quede en la mente de todos aquí, de alguna manera, si están en este curso es porque tienen la idea de poder aportar a las soluciones basadas en la naturaleza o porque trabajan en este ámbito y de alguna manera quieren tener elementos o argumentos para potencializar esas herramientas dentro de los instrumentos de planificación, pero entonces lo que ven en la imagen es que debemos pensar, en La Ceja se utiliza mucho la bicicleta, pero, y porque es una zona plana, pues no es tan difícil como en otros contextos, por ejemplo, como Medellín, que aunque se utiliza mucho, pues la zona es más, con más altas pendientes, entonces a veces se dificulta un poco, pero La Ceja tiene todo para darse, ¿cierto? Y tiene mucho por desarrollar, para que no se planteen vías sin unas secciones pertinentes, para que cumplan toda la funcionalidad, para que permitan una buena velocidad y menos contaminación, para que hayan unos separadores que permitan una funcionalidad ambiental, para que el peatón y el ciclista estén tranquilos, seguros y se sientan pues como atraídos por ese medio de transporte, porque no todo tampoco tiene que ser verde, pues, y no, o sea, pero que prime el verde sobre lo gris, ¿cierto? Ese es el objetivo. Dale, André. Entonces aquí tenemos pues como las necesidades que hasta el momento han, de pronto pues faltan como cositas en este mapa, pero se ha enfocado mucho de alguna manera las necesidades en los planes parciales. O sea,
ya hay una configuración del municipio de La Ceja, tenemos una zona urbana muy consolidada, pero también conservamos esas zonas verdes que teníamos ahora como solares y como unas manzanas un poco verdes. Ahora hay que mirar cómo conectarlas y miren que tenemos unos suelos de expansión muy distribuidos en todo el perímetro, entonces cómo tratar de que esa consolidación en esos perímetros me permitan esa comunicación con lo que veíamos ahora, con los cerros del municipio y con todo el distrito de manejo integrado del Capiro y de lo que veíamos ahora pues como en el contexto regional, cómo lograr que no sea que se dé una alta impermeabilización. Entonces, una de las metas en los nuevos planteamientos urbanísticos es lo mínimo de impermeabilización del suelo. Tiene que haber una alta permeabilidad y teniendo en cuenta pues como la riqueza hídrica que se tiene en estos dos municipios, porque no es solo en La Ceja, es en Soacha también, cómo permitir menor permeabilidad en estos contextos urbanos. Menor impermeabilidad, perdón, y máxima permeabilidad. Dale, André. Yo creo que ya falta una diapositiva. Ya. Era, Bueno, esto ya no lo habló perdón. Carolina ahora. Son todos los mapas pues como resultados de eso. No, dale, André, dale. Dale, André. Eso no lo contó ahorita. Pero espérate, sí, no, eso es básicamente como los problemas que se Y eso pueden es- solucionar, lo que se puede identificar a partir de mapas que se pueden obtener dentro de los instrumentos que tú ya nos habías presentado previamente igualmente. Ujú. Dale, creo que ya es la última. Entonces, aquí pues como ya para concluir, tenemos, recuerden, una escala, unos instrumentos, una institucionalidad, unos actores. Hay una cartografía que se genera, hay unas fuentes de información, pilas cuando utilicen las fuentes de información, quién la generó, cómo la generó, la escala de la información. Es muy importante porque pueden contribuir a la toma de decisiones, pero a veces no se puede hacer un análisis espacial con ello porque son de fuentes y de escalas muy diversas y eso genera mucho error. Entonces es como una bolita de nieve caminando ahí que va sumando a la incertidumbre en estos casos, pero aquí lo que les traigo es que luego van a ver en cursos, pues en sesiones posteriores, cómo se hace ese análisis espacial, cómo toda la información que me da el municipio, la entidad ambiental, las instituciones educativas, los institutos de investigación, cómo puedo llevarlos a un mapa y cómo puedo hacer ese análisis o esa interrelación entre esas capas para que me puedan lograr visibilizar esa gran oferta que tengo, pero a la vez mostrarme esas necesidades. Y es a partir de ese diagnóstico, de esas condiciones actuales de la oferta, que puedo identificar esas necesidades y posteriormente cómo veo yo mi ciudad futuro, que es el paso que sigue, cómo visibilizo yo todas esas necesidades de alguna manera subsanadas o cuáles realmente no le voy a botar mucho escape a eso porque no es mucho lo que puede hacer, sin embargo no hay cosas imposibles, ¿cierto? Todo se puede siempre que haya voluntad. Los cambios, recuerden, son desde el individuo. Entonces, ¿cómo yo como un individuo puedo ayudarle al grupo? ¿Cómo ese grupo puede contribuir en el municipio, en la comuna? Y todos esos mecanismos pues, de participación que tienen como tal para aportar a esos instrumentos y a la verídica definición de esta oferta y de estas necesidades. Entonces, recuerden que posteriormente van a ver cómo se hace ese análisis espacial, cómo puedo poner a hablar toda esa información recopilada. Ya sabemos más o menos dónde se encuentra la información y ya ustedes cacharreando van a encontrar porque una fuente lo lleva a la otra. Entonces es muy importante que lo reconozcan. Dale, André. Y aquí les traigo pues como unas imágenes de La Ceja y Soacha, ya como para culminar, pero siempre debemos partir de que hay una riqueza natural impresionante. Y no solo es pensar en lo que hoy tenemos, sino en lo que alguna vez hubo y cómo puedo recopilar esas condiciones. No llegar pues a decir que vamos a restaurar aquí el ecosistema donde ya existe una urbe, pero sí es tratar de lograr lo que más se pueda en cuanto a esas condiciones que en algún momento hubo. Y eso, por eso las pongo ahí, las fuentes hídricas. Son relevantes, son
pues son como ese elemento natural estructurante de todo lo que viene de aquí en adelante. Entonces, muchas gracias por estar acá. Espero pues haber contribuido en algo. Espero que con las preguntas que vienen yo pueda también retroalimentarme de alguna manera con ustedes, y por ahí tienen como el Classroom, ¿cómo le llaman ustedes? Para que puedan también hacer preguntas y pues, trataremos de darles una respuesta a la mayor brevedad posible, en caso pues de que no las podamos contestar acá. Gracias a todos, feliz día. Muchas gracias, Cris. Aquí estoy con las preguntas. Creo que voy a tomarme 20 segunditos como de conclusión. Creo que acá lo importante es que cada uno desde donde se encuentre, ya sea en su barrio, ya sea en su localidad, en su comuna, a nivel de municipio, a nivel del departamento, a nivel sencillamente de zona metropolitana o regional, dentro de cada visión de cada persona o cada uno de los participantes o las personas que nos estén viendo, podemos hacer una planificación para priorizar las soluciones basadas en la naturaleza, aplicando estas bases fundamentales que nos dio Mara Cristina. Tenemos un montón de herramientas y tenemos un montón de instrumentos de los cuales nos podríamos apoyar, y creo que es interesante ver que aunque yo me encuentre a la escala de mi barrio, podría hacer mi propio mapa de identificar esa oferta natural y esas necesidades muy concretas dentro de esa escala. Y te doy la palabra, Carolina, para que continuemos resolviendo dudas. Cris, muchísimas gracias por la presentación de hoy. A ustedes. No, y hemos tenido unos participantes muy activos en el chat. Voy a leer un par de preguntas, Cris, para que vayamos resolviendo. Y voy a escoger primero esta, la de Carlos Rey. Él pregunta, ¿cómo han establecido el área de influencia para los casos de estudio? ¿Se han guiado solo por los límites administrativos o han considerado la interacción con el territorio rural y hasta qué punto? Y déjame, Cris, antes de darte la palabra, yo solo quiero dar una introducción a este tema, porque desde la guía lo que se propone es el área urbana, es decir, toda la matriz construida, y el área periurbana, es decir, periurbano entendido hacia donde principalmente está creciendo la ciudad. Sin embargo, esa es una pregunta que tuvimos como en el equipo, que tuvimos una discusión al respecto, y yo creo que ahí uno se puede quedar, ¿no? Si uno no le da un cierre como conceptual al tema, y nuestra decisión fue, lo que dijo Cristina hace un momento, fue el tema hídrico. Entonces, por eso cuando mostramos el mapa regional de la ceja, que se veía la ceja bien chiquito al comienzo de la presentación, y a la parte de abajo toda esa franja verde, pues ahí estamos identificando las fuentes hídricas, y también para el caso de Soacha. Entonces, el tema hídrico es un tema estructurante, es un tema clave para el desarrollo, para la vida humana. Entonces, digamos que nosotros redujimos la conversación y la escala a ese tema. No sé, Cris, si algo más ahí en ese tema quisieras complementar. Bueno, yo creo que en algún momento lo expresé, pero no explícitamente, pues así como con mucho énfasis, pero aquí hay que tener en cuenta un aspecto, y es lo oficial, y otro el objetivo del proyecto, ¿cierto? Tenemos unos límites oficiales donde se clasifica el suelo como urbano, rural, suburbano y de protección, pero a veces, como veíamos en Soacha, se trasciende ese límite municipal, pues, o ese límite urbano, y ya el urbanismo ha continuado mucho más allá, traspasando pues el suelo rural. Entonces, lo que hizo el proyecto fue acoger esas áreas como urbanas, teniendo en cuenta pues que existe el límite y que eso solo lo modifica, se puede modificar a través del acuerdo que adopte el nuevo plan o la revisión y ajuste del plan de ordenamiento territorial. Pero en este caso se trabaja con el suelo urbano, con condiciones urbanas mejor, y se trabaja con los suelos de expansión. Entonces ahí tratamos pues como de nivelar ese aspecto, porque realmente, como les decía ahora, esas dinámicas, tanto formales como informales, trascienden ese límite de la clasificación del suelo. Gracias, Cris. Vamos con otra siguiente pregunta.
Hay varias preguntas de Soacha y también quiero aprovechar este espacio para presentar a dos personas que hacen parte del equipo. Mauricio Muñoz hace parte, es el coordinador local en Soacha, él nos ayuda, digamos, con toda la articulación. En la con los ceja. En la ceja. en la ceja, perdón, en la ceja, con toda la articulación con los actores locales. Y está Volkmar Silva, que es nuestro equivalente a Mauricio, pero en Soacha. Entonces ellos han respondido un par de preguntas al chat y también están, digamos, invitados a ayudarnos a responder estas preguntas. Entonces la pregunta de Nidia García es, el seguimiento a la sentencia del río Bogotá, la adecuación hidráulica del río Bogotá ha tenido un impacto grande en Soacha, ¿lo han tenido en cuenta en este proceso? Nidia, yo quisiera darte la palabra para que nos cuentes más a qué te refieres de tener en cuenta, o sea, qué adecuaciones o qué estás pensando específicamente sobre cuando haces esta pregunta. Lo que nosotros hemos considerado es lo que está establecido, digamos, dentro del POMCA y digamos, esas zonas que hacen parte de la conservación y que son zonas estratégicas para la conservación de la cuenca del río Bogotá. Pero no sé si quieres hacer aquí alguna aclaración. Gracias, buenos días. Buenos días, Nidia. Y si quieres te presentas también, gracias. Gracias. Bueno, es mi primera sesión. Agradezco la oportunidad de haber tenido la oportunidad de hacer el curso. Soy funcionaria de la Contraloría General de la República. Desde la entidad, en la Delegada de Participación Ciudadana, hace 15 años iniciamos un proceso sobre el río Bogotá. Y en el transcurso de surgió el tema de la sentencia del río Bogotá y bueno, todo lo que se inyectó también de recursos para la adecuación hidráulica del río. Dentro de eso, pues obviamente también pues, se contempló el río Soacha y se ha hecho trabajos diferentes en el municipio de Soacha y conocemos, digamos, algunos procesos de cómo se ha impactado. Entonces, cuando decía esto, si se ha tenido en cuenta es porque ha habido toda una evolución. Esa sentencia creo que salió en 2013-14, aprobada después de una acción popular de 24 años. Y esto ha generado unas dinámicas dentro del río, dentro del municipio. Tuve la oportunidad también de estar en todo lo de casas de interés, las BIS, que estaban al lado de uno de los humedales y cómo ahogaron este humedal, por todo lo que hablaban de la tensión que hay por la parte inmobiliaria. Estuve en lo de hora invernal, conocí todo el tema de remoción en masa. O sea, he tenido, digamos, la oportunidad de conocer Soacha en diferentes momentos y cómo esto pues ha impactado al municipio. Y dentro de esto, pues el tema de las soluciones basadas en la naturaleza, pues también se han ido modificando teniendo en cuenta que pues la estructura principal, o sea, hay dos, ¿no? Más la parte de la cordillera y también esa zona como ha sido, digamos, de prohibición, está restringida completamente, pero pues ha habido una invasión, ¿sí? Todas las tensiones que se han generado pues por la migración, víctimas del conflicto, o sea, Soacha representa todas las problemáticas del país en un territorio pues grande en comparación con otros municipios, porque el municipio de Soacha es grande, pero tiene fractura también pues por la vía, el Transmilenio, bueno, todo lo que eso genere, cómo ha impactado diferentes comunas. La zona de la minería, también hemos trabajado un poco el tema de la minería. Entonces era partiendo de que en esta sentencia hay muchos elementos que tendrían, o sea, que se puede ver el pasado y cómo ha ido evolucionando. O sea, ahorita tiene bueno, ese portal, se ha alimentado también porque se ha solicitado, se ha generado que todos los municipios tengan estos instrumentos, esta información disponible para el ciudadano. Y cuando hablan de los planes de ordenamiento territorial, bueno, los PONCAS son de ordenamiento superior, o sea, son los que manejan todo el tema hídrico, básicamente, hay un consejo de la cuenca, pero los POT, lo estoy hablando en esa época, sí, 2012, 2014,
solicitamos, tenían que entregar actualizados lo que vimos, no solamente en Soacha, que nosotros pues, tenemos una visión en este caso de departamento, en el seguimiento a la CAR, que había muchos municipios que incluso se endeudaron, tuvieron vigencias futuras para hacer actualización de los POT, y hubo en particular algunos que hicieron como un contrato con una misma firma, y esta firma lo que hizo fue un copy-paste para todos. Entonces, cuando yo en algún momento escribí, hay que tener cuidado también con estos instrumentos, porque son muy valiosos, pero a veces se pueden tomar decisiones partiendo de supuestos o de información que no es. Afortunadamente tenemos la tecnología y nos ha permitido poder traslapar mapas de áreas protegidas con IRIA, sí, con diferentes entidades que tienen esto, y tenemos servicios adicionales a los que podemos acudir para poder traslapar. Entonces, perdón, te voy a cortar ahí, es que ya nos quedan solo 5 minutos de clase y sí me gustaría darle la oportunidad a Volkmar de que te responda sobre el tema que preguntas. Gracias. Y también nos parecería súper importante poder tener más espacios de conversación contigo, dada la experiencia que has tenido en el municipio. Entonces te vamos a estar molestando también. Gracias. Muchas gracias, Nidia. Volkmar, dale. Hola, sí, muy buenos días para todos. Bueno, aquí para resumir la pregunta de la señora Nidia, que sería muy chévere conocerla personalmente y pues eh, transmitir conocimientos. Bueno, pues te comento, Nidia, que nosotros hemos tenido pues en cuenta el PONCA, los procesos que se han llevado en el río Bogotá, la construcción de la Petar Canoas, pues que busca la descontaminación de gran parte de la carga contaminante del río. Tenemos en cuenta en este proceso el parque lineal que se está llevando a cabo, que tuvo un retroceso, el parque lineal al lado del río Bogotá, que se espera pues que culmine próximamente y que se siga con ese proceso. Adicional a eso, pues tenemos en cuenta eh, las, em, las, las, las modalidades jurídicas con las que están los cuerpos de agua de Soacha, como son la quebrada Tibanica, el río Bogotá, todo eso se tiene en cuenta. También estamos trabajando de la mano con la Secretaría de Ambiente de aquí del municipio. Ellos nos han facilitado la información y la declaratoria de los humedales que están en proceso. Se tienen en cuenta más de 30 humedales que están en declaratoria, tanto en el casco urbano como en todo lo que es el municipio de Soacha. Pero si todos esos procesos se tienen en cuenta, pues para la construcción y para el desarrollo de la guía aquí en el municipio. Así más o menos. Súper. Sí. Gracias, Volkmar. Y ya Bueno, para cerrar, un par de preguntas adicionales para Cris. Preguntaban de qué año es el mapa, la imagen satelital del mapa de Soacha. Preguntaban eso. Y también Carlos, creo que era Carlos el que preguntaba, no, Neiler, que si hemos usado la modelación hidráulica en 1 o 2D, o cómo están incorporando el tema hidráulico en la planeación. Entonces, para que Cris nos ayudes con esas dos respuestas. Bueno, la primera, eso es la última versión de Google Earth, la que estamos utilizando, ¿sí? Eso pues como para, pues también se ha evaluado multitemporalidad, pues en algunos casos cuando toca pues como tomar decisiones frente a un recurso específico, entonces miramos 10 años para acá cómo se observan a partir de Google Earth ese elemento específico. Y con respecto a la modelación, nosotros en el proyecto nos basamos sobre la información secundaria, por eso la importancia pues de reconocer las fuentes, la institucionalidad y los actores, porque solo retomamos información secundaria y se valida en unos espacios con la comunidad y con ciertos actores de cada uno de los municipios en los que se está trabajando, pero no modelamos. Hasta ahora no. Luego sí se hará un análisis espacial como para priorizar, pero ya eso todo es basado en información que otras instituciones generan. Listo.
Listo. ¿Me permiten un segundito? Voy a hacer un anuncio previo a que ya nos retiremos y cerramos la sesión. Para la próxima clase, quienes no sean expertos en sistemas de información geográfica o quienes no tengan ArcGIS o las otras herramientas de sistemas de información geográfica, los invitamos a que descarguen Google Earth porque vamos a tener una clase más interactiva y vamos a aplicar esto que nos comentó María Cristina. Vamos a hacer un ejercicio del mapa para diferentes, digamos que niveles de conocimiento. Entonces, para los que no se sienten expertos en temas de sistemas de Dudes. información geográfica, descargar para el jueves la aplicación de Google Earth en su computador. Yo les voy a enviar más adelante la información esta tarde para que lo tengan, para que lo vayan descargando y de esa forma, pues ese día están listos para tomar la clase mucho más práctica. Y bueno, pues agradecerles nuevamente. QGIS, sí, claro que se puede servir para quienes estén, digamos que familiarizados con esa herramienta. Entonces, pues les damos nuevamente las gracias por haberse conectado. A las personas. Recuerden, perdón, Mona, más avisos parroquiales, recuerden llenar el cuestionario del quiz de saberes para los que no lo han hecho. Los que son nuevos y no tienen acceso al Google Classroom, envíenos al correo que ya les mandamos por chat. Me ayudas ahí con el chat. Recuerden enviarnos un correo de Gmail para que puedan tener acceso a Google Classrooms. Y gracias a Nailer por esa propuesta. La vamos a estudiar en el equipo, buenísimo. Y Adrián, esperamos, bueno, acá hay un par de preguntas más, pero vamos a abrir una sección en Google Classrooms para poder responder estas últimas preguntas que surgieron para no seguir cortándoles el tiempo porque ya llegamos a las 9 y para ser puntuales deberíamos terminar en este momento. Entonces vamos a tomar apuntes de estas preguntas y les vamos a dar respuesta en Google Classrooms. Muchas gracias.